Representantes de Estados Unidos y Rusia realizaron nueva ronda de negociaciones para un alto el fuego parcial en la guerra en Ucrania. Esto sucede un día después de las conversaciones entre Washington y Kiev. Israel lanzó una ofensiva en el sur de la Franja de Gaza e instó a parte de sus habitantes a evacuar. Cientos de personas han salido a las calles para protestar contra Netanyahu, a quien acusan de amenazar la democracia del país. Y realizan segundo debate presidencial en Ecuador entre los candidatos Daniel Noboa y Luisa González. Luego de una primera vuelta electoral muy cerrada, los dos contendientes tuvieron que poner a prueba sus propuestas de 5 ejes temáticos. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Delegaciones de Rusia y Estados Unidos mantuvieron este lunes una reunión en la capital de Arabia Saudita, Riad. La delegación rusa estuvo encabezada por Grigori Karasin, jefe del Comité para Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento ruso, y por Sergei Beseda, asesor del director de Servicio Federal de Seguridad de Rusia. La reunión fue a puertas cerradas y los agentes de seguridad saudíes pidieron a los periodistas que abandonaran el hotel Ritz-Carlton, donde se celebraron el encuentro, según informó un corresponsal de TASS. La reunión tiene lugar después de que Vladimir Putin y Donald Trump mantuvieron una llamada la semana pasada. Expertise to fix it up, etc., etc. Something like that would be fine with me. But they are talking about ownership of the big. Marco's doing a great job, and Steve Witkoff has been incredible. Michael Waltz. We have a great group of people working on it. God is telling me that the agreement on rare earths is just about completed. They'll sign it shortly. Grigori Karasin, jefe del Comité para Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, quien encabeza la delegación rusa en el Parlamento en la nueva ronda de las conversaciones con Estados Unidos en Arabia Saudita, dio algunos detalles de las negociaciones en curso. En declaraciones a Interfax, Karasin afirmó que Moscú y Washington mantienen contactos y son conscientes del punto de vista del otro. Además, señaló que en las conversaciones hay un interesante debate sobre temas de actualidad. Según el alto funcionario, las conversaciones con los representantes de Estados Unidos se mantienen de forma creativa. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el mundo debe una gran deuda de gratitud a Trump por su capacidad para unir a las partes en conflicto. Hay que ponerle fin. No hay solución militar para esta guerra. Tiene que terminar a través de la negociación. Tenemos equipos sobre el terreno en Arabia Saudí reuniéndose con las respectivas partes con la esperanza de avanzar hacia ese resultado que todos queremos ver. And I think that the country owes you a great debt of gratitude, and the world really, because I mean you're the only leader in the planet that can bring the two sides together to bring an end to this conflict, and that's what you've done, and you've done it despite impediments from other countries and others who maybe have different opinions about how this should go. El tema de la seguridad de la navegación en el Mar Negro y la posible renovación del acuerdo de transporte de granos, conocido también como la Iniciativa del Mar Negro, es el tema central de las negociaciones que se celebran esta jornada en la capital de Arabia Saudita. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que se trata de una propuesta del presidente estadounidense Trump y su homólogo ruso Putin dio su consentimiento a eso.
Fue con este mandato que nuestra delegación viajó a Riad, afirmó Peskov. Además, el vocero ruso mencionó las discusiones sobre un posible futuro acuerdo sobre Ucrania. Al parecer, estamos hablando del deseo y la disposición de los países de avanzar por el camino de la solución pacífica. En realidad, aquí hay un entendimiento común, dijo. En general, hay muchos aspectos diferentes relacionados con el acuerdo que deben resolverse, agregó Peskov. Escuchemos. Estamos hablando de la disposición de los países de llegar a una solución común. En cuanto a las cuestiones técnicas, hoy se celebran negociaciones sobre este tema en Riad entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos. Todavía queda mucho trabajo por hacer sobre ello. Hoy en el orden del día está la cuestión de la iniciativa del Mar Negro y todos los aspectos relacionados sobre este tema. Esta fue la propuesta de Trump y el presidente Putin estuvo de acuerdo con esa iniciativa. Los acuerdos sobre la exportación de productos agrícolas ucranianos y rusos, así como de fertilizantes rusos, se firmaron en Estambul en julio de 2022, con el fin de reanudar los envíos de grano bloqueados por el conflicto ucraniano. Moscú ha denunciado en varias ocasiones que los acuerdos se cumplían solo en la parte relacionada con la comercialización de cereales ucranianos y que los suministros llegaban principalmente a países occidentales en vez de a naciones necesitadas, tal y como planteaba el convenio. El 17 de julio de 2023, Rusia informó a las partes integrantes del acuerdo su oposición a que se prorrogara debido al incumplimiento del mismo y a la discordancia con los fines planteados inicialmente. El experto en geopolítica, Lucas Leiros, opina mientras Rusia tiene la voluntad de estabilizar la situación en el Mar Negro, Ucrania tiene la intención de agravar el conflicto. Escuchemos. Parte de la Federación Rusa hay una intención de buscar un acuerdo que restablezca la estabilidad comercial, el flujo de granos, de combustibles en Mar Negro para una estabilización, una mejoría en el aspecto comercial que es afectado, que sufre los daños de la guerra marítima. Entonces, por parte de Rusia, creo que va a haber una intención de una mejoría en ese sentido, de disminuir la violencia o hasta un cese al fuego en el escenario marítimo. Pero el régimen de Kiev no tiene esta intención. Puede decir que tiene, pero en la práctica ya dejó muy claro muchas veces que tiene la intención de empeorar la situación de conflicto y seguir con sus ataques contra albos civiles. El régimen de Kiev no es confiable. ¿Sí? Sus prácticas no son como las de un Estado común, como un Estado normal, pero como las de una organización terrorista. Dice concordar con los términos de un acuerdo, dice que no va más a atacar la infraestructura y horas después hace todo en contrario a los acuerdos firmados. Entonces, no tienen una práctica común de los estados. Los estados trabajan con acuerdos, trabajan con convenciones internacionales y tienen que respetar los términos de esas convenciones. También en Riad, un día antes, se reunieron delegaciones de Ucrania y Estados Unidos. El ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov dijo en sus redes sociales que la agenda incluyó propuestas para proteger las instalaciones energéticas y la infraestructura crítica. Umerov agregó que en la delegación ucraniana había expertos en energía, representantes militares de la Marina y la Fuerza Aérea. Sin embargo, la parte rusa sostiene que Zelensky no quiere la paz al continuar su retórica belicista y mantener ataques a la infraestructura energética, a pesar del acuerdo de 30 días de suspenderlo. Por el momento, no está prevista ninguna reunión cara a cara entre la delegación ucraniana y los funcionarios rusos. El domingo, los enviados estadounidenses se reunieron primero con los representantes de Kiev en este hotel de Riad, antes de hacer lo propio el lunes con representantes de Moscú. Hemos concluido nuestra reunión con el equipo estadounidense. La discusión ha sido productiva y centrada. Hemos tocado puntos clave, en particular la energía. Todo el mundo tiene claro que Rusia es la única que está alargando esta guerra, es la única que ha provocado y que necesita continuarla. Como símbolo de las diferencias, la delegación ucraniana está encabezada por el ministro de Defensa, mientras que el equipo ruso está formado por un senador y un ejecutivo del FSB, los servicios de inteligencia.
Pasamos a Medio Oriente. Israel está preparando una operación militar terrestre a gran escala en Gaza, de acuerdo a informaciones de The Wall Street Journal, citando a fuentes. El primer ministro Benjamin Netanyahu y altos funcionarios de seguridad sugieren que apoderarse del territorio les permitirá derrotar finalmente al movimiento palestino Hamas. Como parte del nuevo enfoque, Tel Aviv ha enviado tropas a las zonas norte y sur del enclave, además de estacionar personal militar en el corredor de Netzarim que divide Gaza. El equipo de Netanyahu está convencido de que antes de avanzar en una solución política sobre el destino de Gaza, primero hay que derrotar a Hamas en el campo de batalla, indica la publicación. La Organización de las Naciones Unidas ha anunciado este lunes que reducirá en 1/3 el número de trabajadores internacionales en la Franja de Gaza, a pesar de que las necesidades humanitarias están disparadas y la preocupación por la protección de los civiles se intensifica, afirmó un comunicado. El portavoz de la Secretaría General, Stefan Dujarric, ha detallado que esta reducción supone unas 30 personas de distintas agencias y que la decisión se toma por razones operativas y de seguridad. In the past week, Israel carried out devastating strikes on Gaza, claiming the lives of hundreds of civilians, including United Nations personnel, with no humanitarian aid being allowed to enter the Gaza Strip since early March. As a result, the Secretary General has taken the difficult decision to reduce the United Nations footprint in Gaza, even as humanitarian needs soar and our concern over the protection of civilians intensifies. We are not leaving Gaza. I repeat, the United Nations is not leaving Gaza. We remain committed to continuing to provide aid that civilians depend on for their survival and for their protection. More than three weeks ago, the Israeli government cut off the entry of humanitarian aid into Gaza, which is the longest such suspension since October 7, 2023. Israeli officials. Sobre este tema también ha sido noticia que un periodista que trabajaba para Al Jazeera murió en un bombardeo israelí que apuntó a su vehículo en el norte de la Franja de Gaza, anunció este lunes la cadena qatarí. Escuchemos el reporte. El vehículo de Hossam Shabbat, quien trabajaba para Al Jazeera Mubashir, el servicio en árabe de transmisión en directo de la cadena, fue alcanzado por un bombardeo con drones cuando estaba en una gasolinera en el norte del territorio. En las cercanías del hospital indonesio escuchamos una explosión y corrimos hacia el lugar. Allí encontramos a nuestro colega, el periodista Hossam Shabbat, tendido en el suelo. Había sido directamente atacado en el norte de la Franja de Gaza después de dedicarse a una jornada de trabajo periodístico. Mohamed Mansour, un reportero de la televisión de la Yihad Islámica Palestine Today, también murió en otro bombardeo en el sur de Gaza, de acuerdo a la defensa civil del territorio palestino. Desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, más de 200 periodistas y empleados de medios de comunicación han sido asesinados, según cifras del Sindicato de Periodistas Palestinos. La nueva ronda de escalada no es bien vista por la gran mayoría de los israelíes, que apoyan un alto el fuego con Hamas y la liberación de los rehenes restantes. Una encuesta reciente del Instituto Israelí de Democracia muestra que el 73% de los habitantes del país hebreo apoyan las negociaciones con el movimiento palestino. En particular, el 56% de los israelíes de derecha también se mostraron a favor de un alto el fuego. Manifestantes israelíes tomaron las calles tras la aprobación de una moción de censura contra la fiscal general Gali Baharaf Miara por parte del gabinete de Benjamin Netanyahu en un nuevo golpe contra funcionarios considerados adversos al gobierno. La fiscal general envió una carta al gabinete advirtiendo de la intención del gobierno de actuar sin control ni equilibrio. Una semana que ha dinamitado algunos consensos en Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es acusado de luchar por su supervivencia política entre polémicas decisiones, como la moción de censura contra la fiscal general, allanando el camino para su expulsión, o la destitución en suspenso del jefe de la seguridad interna, el Shin Bet. Ronen Bar no se quedará como jefe del Shin Bet. No habrá una guerra civil e Israel seguirá siendo un Estado democrático. En las calles, las movilizaciones se suceden en contra del devenir político de Israel, con llamados a la huelga general por parte de la oposición. Además, el cansancio de los reservistas se suma al hastío social por la falta de avances para la liberación de los rehenes.
Vine aquí porque no tenemos otra opción. Debemos venir y protestar hasta que Netanyahu regrese a su casa. Salvemos nuestra democracia y recuperemos a todos los rehenes. No podemos quedarnos en casa y seguir como si nada. Mientras tanto, el premier pugna por evadir las investigaciones judiciales por corrupción en su contra, como los posibles vínculos de su gobierno con pagos sustanciales desde el Reino de Qatar, a priori un aliado de los palestinos en Gaza. Netanyahu también debe aprobar su plan presupuestario antes del final de mes, si no quiere dejar caer su mandato, lo que parece hecho tras el regreso a la coalición del ultraderechista Itamar Ben-Gvir, quien exige la guerra total, dinamitando de facto las conversaciones de alto al fuego con Hamas entre acusaciones cruzadas de violaciones de la tregua. Y a esto se suman los ataques en el frente norte en Líbano. Mientras la ciudadanía de Israel busca evitar la extensión de la guerra, el premier hace equilibrio entre lo político y lo militar. El conflicto en Medio Oriente volvió a aumentar después de que un ataque aéreo por parte de Israel impactara contra un hospital en Gaza. Parte del edificio quedó en llamas y hay múltiples muertos. Israel atacó este domingo el hospital Nasser de la ciudad de Han Yunis, en la franja de Gaza, informó Al Jazeera. Al menos 5 personas murieron y varias resultaron heridas en los ataques, según la cadena. A su vez, el Ministerio de Sanidad de Gaza afirma que dejaron 2 muertos y 8 heridos. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que el objetivo del ataque era un terrorista clave de Hamas que se encontraba en el edificio. Sin embargo, Al Jazeera señala que más de 40 personas murieron durante la jornada a causa de las acciones de los militares israelíes en las ciudades de Han Yunis y Rafah. انضرب صاروخ مباشر على الدور الثاني من مبنى الياسين مبنى الطوارئ. هذا الصاروخ كان مباشر على قسم جراحة رجال، وكما ترون أن المبنى القسم قد دمر تدميرا كاملا، وتم نقل 90% من المرضى بحالة سليمة ووجود شهداء وإصابات في هذا المكان. بعد 5 ساعات 6 ساعات عملية وما صدق انه يطلع على الغرفة، يعني انه عشان يرتاح وياخذ نقدر ان يسيطروا الدكاترة ويرجع على حالته الصحية كما كانت. فجأة ما بنستأمن واحنا قاعدين بأمان الله يعني وفيش ولا أي حاجة، نفطن إنه هالصاروخ النازل علينا. رجعت الضباب والظلمة والغبرة والإحجار والإقزاز في قروسنا والتخبيط، إن وصلت لدرجة إن إحنا مش شايفين المريض وين. نص ساعة طلع من العملية، إنه رجعت ساءت حالته مرق على العناية لا نفس، ورجع جرحه نزف، ورجع الدم سال وساءت حالته وتبهدلنا، ويعني قسم جراحة يعني مستشفى تنخبط. الرحمة مش بس في المرافقين، الرحمة أقل شيء رحمة في المريض المتواجد معانا، في المرضى المتواجدين في الغرفة. هذه اسمها مستشفى. ليش أنت موجود في المستشفى؟ عشان أنت تتلقى العلاج وتتلقى الحماية وتتلقى الحالة الصحة الجيدة وتتلقى كل حاجة لصحة المريض. يعني احنا بنناشد أقل شيء، بلاش واحنا في الشارع المدنيين يحمونا، أقل شيء واحنا في المستشفى. يعني هو كمان فيش إلنا أمان في المستشفى. Mientras esto sucede, el embajador israelí en Austria, David Roed, generó controversia al sugerir la pena de muerte para niños palestinos de 16 años que participen en la guerra. Además, se oyó decir a uno de los participantes en la reunión que iba a jugar el golf en Gaza, les guste o no. Escuchemos. I proudly represent the state of Israel. There should be a death sentence to be killed off in war if you hold a gun, even if you are a 16-year-old. Y desde su país aliado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha calificado de terroristas domésticos a los manifestantes estudiantiles pro-palestinos y ha advertido que las universidades podrían perder su financiación federal si no hacen frente al antisemitismo en los campus, afirmó en una entrevista con Fox News. Según Bondi, los manifestantes están incitando a los disturbios, incitando a la violencia contra los estudiantes en los campus universitarios y esto va a parar, aseguró. Vamos a retirarles a todas las universidades si no cumplen la ley, advirtió la fiscal general en referencia a la medida de la administración del presidente Donald Trump de retirar $400 millones en financiación a la Universidad de Columbia. Recordemos que el año pasado estallaron protestas en universidades de todo Estados Unidos en la que los estudiantes exigieron el fin del apoyo de Washington a Israel en medio de la guerra de la Franja de Gaza.
Sin embargo, desde Europa, el otro lado, la alta representante para política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha pedido que se reanuden las negociaciones para una tregua en la franja. Kallas, además, se ha mostrado preocupada por la peligrosa escalada de violencia que está causando una incertidumbre insoportable a los rehenes y a sus familias y está causando asimismo horror y muerte al pueblo palestino. The EU stands in solidarity with Israel and its people following the horrible attacks on the 7th of October 2023. And I reiterate now what I said this morning. Resuming negotiations is the only feasible way to end the suffering on all sides. Violence feeds more violence. What we are witnessing now is a dangerous escalation. It is causing unbearable uncertainty for the hostages and their families, and it is likewise causing horror and death for the Palestinian people. Pasamos ahora a América Latina. Luisa González y Daniel Noboa, candidatos para la segunda vuelta presidencial en Ecuador, se midieron en un debate este domingo que fue transmitido en cadena nacional y que giró en torno a 5 ejes que incluyeron educación, salud y seguridad social, criminalidad y seguridad, economía y empleo y gobernabilidad. El careo coincide con el inicio de la campaña electoral, la cual se extenderá hasta el 10 de abril. Es la segunda ocasión en que ambos postulantes se enfrentan en una segunda ronda presidencial. La primera vez fue en 2023, cuando Noboa se alzó con el triunfo. Esta vez la situación está más polarizada, pues aunque fue Noboa de Acción Democrática Nacional quien quedó en primer lugar, la diferencia entre él y González del Movimiento Revolución Ciudadana fue de menos de 20.000 votos. Los candidatos buscaron convencer al 8,96% de electores que votaron en blanco o nulo el pasado 9 de febrero y sumar a quienes se decidieron por alguno de los otros 14 postulantes. Bajo ese propósito, un tema que marcaba la agenda, pero de lo que se ofrecieron pocas respuestas, fue la crisis de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios y por la que ya se registra en 2025 el inicio de año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de un asesinato por hora. Luisa González, abogada y madre de 2 hijos, y estoy aquí para decirles cómo vamos a cambiar esta triste realidad con orden, trabajo y paz. Y nos volvemos a encontrar en este mismo espacio 15 meses después, con una gran diferencia, que hoy ustedes saben que todo lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir. Luisa, veo que las cifras las tienes mal. Aparte de eso, pues parece que ahora estás copiando a expresidentes que salieron por la puerta de atrás. En 2024 redujimos el número de personas que dejaban de ir a las escuelas. Los niños ahora pueden ir a zonas espectaculares bien construidas por nosotros. ¿Volverás a instalar la tabla de drogas? Candidata Luisa González tiene 1 minuto para responder esta segunda interpelación. Noboa, no mienta. Estos son datos oficiales. Casi el 90% de la infraestructura educativa está en pésimo estado. Si no, ustedes revísenlo. Les invito a contrastar las cifras que estoy dando y que corresponden a las organizaciones del Estado. La tabla de drogas fue eliminada. No se va a volver a poner. Y es muy importante dejar en claro que lo que se requiere aquí es un gobierno presente, que le brinde las oportunidades a los niños y a los jóvenes. Y los padres de mi patria, que parece que usted no los conoce, no los siente en el alma, no ha estado cerca de ellos, saben que les están cobrando por el arreglo de la infraestructura, que les dan los útiles escolares cuando se está acabando el año de clases. Qué desconectado está usted del país que pretende gobernar. Cuando falta menos de un mes para la segunda vuelta electoral que definirá quién será el presidente de Ecuador, la realidad es que varias veces a lo largo de las más de 2 horas y 15 minutos se escucharon frases hechas y repetidas. En ese contexto, los expertos coinciden en el primer diagnóstico. Las propuestas concretas y la idea de un plan de gobierno fueron los grandes ausentes del debate. En cambio, los ataques personales y las acusaciones de corrupción en los entornos de ambos candidatos atravesaron los
5 ejes temáticos. Criminalidad y seguridad fue uno de los ejes más candentes. González acusó a Noboa de no lograr una mejoría sustancial en la situación de violencia en el año y medio que lleva en el cargo y citó un reciente informe de Inside Crime que ubica al Ecuador como el país más violento de Sudamérica, pese a que en 2024 hubo una leve reducción de homicidios. Yo no estoy aquí para revivir cuentos viejos a la narcopolítica ni a la corrupción. Yo estoy aquí para defender su futuro y su libertad. En el año 2024 se redujo en un 16% los homicidios, un número significativo. Reducimos también el número de femicidios, el número de extorsiones, el número de víctimas también menores de edad. 2024 versus 2023. En el 2025 será mejor aún. Toma tiempo mejorar esto aquí. Lo que estamos buscando también es cooperación internacional, trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, nosotros fortaleciendo las Fuerzas Armadas y la policía y con una función judicial y un sistema de leyes que funcionen para el ciudadano que cumple las leyes, es que vamos a sacar al país adelante. Telesur analizó el tema junto al politólogo Nicanor Moscoso. Escuchemos. Obligatorio. Creo que siempre es mejor para un país conocer en vivo y en directo el comportamiento, el pensamiento, el talante de cada uno de los candidatos, y eso lo tuvimos ayer ecuatorianos. Hubieron diferentes ejes en que se trataron, bien el uno, el de educación. Creo que la candidata Luisa González llevaba mucha ventaja por la situación propia del país, debido a que es ejemplar que en la época en que su gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, partido al que ella se pertenece, del expresidente Rafael Correa, fueron las mejores épocas que el Ecuador tuvo en temas de educación. De los puntos que históricamente el Ecuador, yo en una entrevista anterior decía que hoy los ecuatorianos vamos a tener la posibilidad de comparar qué sucedió antes del gobierno de Rafael Correa, qué sucedió en el gobierno de él y qué ha pasado en los gobiernos, en los 3 gobiernos que se han posterior a que salió Rafael Correa, que han sido de derecha. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.